Buenos días. Buenos días, ingeniero. La reposición de si sacaron una nota en uno de los exámenes de 5 o menos, entonces voy a habilitar para el martes la reposición. El martes a partir de las 7 de la noche, para que lo puedan entrar a las 7 o lo más tarde a las 11 de la noche del próximo martes, ¿verdad? Para los que Y hay que pagar. pues parece que sí, pero va a estar pendiente, sería hasta después, porque no han dado autorización, creo, para todavía. Entonces, va a estar pendiente, sería, porque como me lo exigen, ¿verdad? Si no, de mi parte, no, yo no cobraría esto, pero como me exigen, no debería, pero la universidad, ¿verdad? Son cuestiones que se me escapan. Entonces vamos a estar pendientes con el recibo. Entonces voy a escribir acá la reposición. Digamos, si reponen el segundo examen, vuelven a entrar al segundo examen. No voy a poner reposición de segundo examen, sino que el mismo examen, segundo examen, vuelven a entrar. Yo tengo habilitados, o sea que puede que le salga el mismo examen, el mismo ejercicio u otro, ¿verdad? Entonces no tiene el recurso que van a entrar, es segundo examen, si reponen el segundo, si reponen el primero, sería el primero, aunque creo que nadie, no sé, tal vez alguien va a reponer el primero, pero creo la mayoría fue en el segundo, donde reposición. Estoy escribiendo acá en el chat, ¿verdad? A las 7 p.m. Sí. Bien. Vamos a esperar un par de minutos. Murió, ¿verdad? Que el papá del licenciado Roberto hace 15 días, pero o hace un mes. Los coordinadores de CRAED. Sí, yo escuché eso. También yo escuché que era el director, Sí, pero del de, Francisco. de consecuencia de COVID sería también. Sí, dicen que a base de eso. Sí, qué barbaridad. Peligroso. Sí, hay que cuidarse bastante. Sí. ¿Y cómo van las vacunas allá en el paraíso? Pues aquí, ingeniero, ya hay personas que van por la segunda dosis, al menos nosotros que trabajamos en fábrica, ya les van a aplicar la segunda, más bien. Ah, qué bien. Y no Pero, le retrasaron el tiempo ¿cómo así? de la segunda dosis que recomienda. No, siempre con lo mismo. Dicen que más bien la van a poner antes del tiempo que Ah, qué habían bien. dicho, pues. ¿Mm? Qué bien, Porque me ya está alegro. listo, pero
aún así hay gente bastante Sí, pero que no se las... siempre hay que cuidarse. Dicen que Sí, no, y siempre, hay gente que ha muerto así, ha inyectado. sí, es que siempre hay que tomar medidas, ¿verdad? Sí. Aquí donde vivo yo en una aldea se han muerto varios, llevan como unos 15 creo de eso, como unos 12 en Cuyalí. Tremendo. Ujú. Sí, ayer murió en la noche un compañero de colegio, también, y era bien atlético, hacía ejercicio, bien, era Sí, deportista, pero aquí están yendo de todo tipo. sí, hay que tener cuidado. Sí. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Bueno, a esperar un poquito más. Hay que cuidarse bastante con esto. Y usted no vive, ¿no? ¿Mm? Usted no está viviendo ahorita. No, en Tegucigalpa, bueno, yo soy, solo la primera dosis logré ponerme, Ah, pero pero a ustedes los maestros les han puesto más seguido. mm, no crea, Ah, se algunos, escucha que dan una mentada, la mera buena, las meras inyecciones buenas les ponían. no, algunos, yo no me Seguro le citaron, pusieron pero una mentada no me AstraZeneca, pusieron ¿no? yo Uno tuve no que hacer sabe. fila yo tuve que hacer Ah, fila en otro lado. pero no Sí, igual a Papi Arjura, que se fue a poner en la fila de la gente normal. sí, nada más que yo sí tuve que hacer cola, yo creo que él no hizo cola. Ah, él ahí salía en una hora. Sí, yo tuve 5 horas, estuvimos. Bueno, me ayudó Ah, mi hermano, eso sí, con mi hermano en un sitio donde con mi hermano fuimos en vehículo, pero sí 5 horas haciendo fila en un bulevar ahí, sí, es más complicado. pero por lo menos esperemos que la segunda no se atrase. Yo creo que la segunda no de la primera que me morí, le cuento. Sí, pero a ver, es que también mucha población no se cuida, andan sin mascarilla y es que también se ve eso, por lo menos aquí en Tegucigalpa. Mucha gente anda, Ah, no se protege y tal vez ellos pueden que no les dé, pero contaminan a otros, pueden sí, contagiar a otros. a mí no matando, que se cuide. Ujú. Sí, Complicado, ¿eh? así es. Bueno, bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Jairo, Katy, Amaya, Jocelyn, Orlando Ponce, Tesla, Emily, David Rodríguez. Bueno, eh, de la tarea vi que me faltó un grupo. No sé si será que no lo falló el envío. Bueno, ya revisaron la nota, ya revisé la tarea anterior, ¿verdad? Pero 2 personas me faltaron que no sé, creo que no están una de ellas. Entonces, no sé, no me comunicaron, no sé si es que hubo problemas al enviar, ¿verdad? No se envió porque solo me faltaron 2 personas que habían entregado normal. Creo que fue Maybelline la que me entregó. ¿Cuántos habían en el grupo? Es que ella dijo de que iba a cancelar la clase porque, Ah, Kelly, eh, Kelly Maybelly ah, Torres. ajá, Sí, ella. pero faltó otra persona, ¿ve? Que había enviado, creo que, no recuerdo ahorita. Es que 2 grupos de 4 personas. Ese sí lo revisé, los grupos de 4. Ahí 8, pero faltó Katy, Kaylin, que está en España, creo, ¿verdad? Sí, ella. Imagino el trabajo, problemas, a ver qué. Pero otra persona ahorita no recuerdo, no. Pero revisen, no sé qué ocurrió, ¿verdad? O puede que no esté, no, Swami creo que no.
Swami no me dijo que estaba un problema, no va a poder conectarse. No recuerdo. Bien, vamos a iniciar, ¿verdad? Para no nos atrasemos mucho. Bueno, la quinta tutoría, ya con esto terminamos temas, ¿verdad? Solo quedaría pendiente la tarea que voy a dejar hoy y el último examen en línea. Entonces ya temas, hoy concluimos, ¿verdad? Pero tareas quedan, ¿verdad? Queda una de 12 puntos para la próxima visita virtual, el foro y el examen en línea, el último. Entonces, correlación y regresión. Tema 1, correlación. El coeficiente de correlación lineal, R, es una medida numérica de la fuerza de la relación entre dos variables que representan datos cuantitativos. Solo consideraremos las relaciones lineales, lo que quiere decir que cuando se grafican, los puntos se aproximan al patrón de una línea recta. Definición: una correlación existe entre dos variables cuando una de ellas está relacionada con la otra de alguna manera. Exploración de los datos. Con frecuencia podemos encontrar una relación entre dos variables al construir un diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión, esto es un diagrama de graficar puntos, ¿verdad? Como mirábamos en matemáticas, un plano cartesiano. Entonces, ese es un diagrama de dispersión, ¿verdad? Una gráfica que se grafican puntos en un plano cartesiano en el primer cuadrante, ¿verdad? Para X y Y. Cuando examinamos un diagrama de dispersión, debemos estudiar el patrón general de los puntos graficados. Si existe un patrón, es necesario observar su dirección. Si los datos van hacia arriba, esto sugiere que cuando una variable aumenta, la otra también lo hace. Y si los datos van hacia abajo, esto sugiere que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. La figura muestra diagramas de dispersión con características diferentes. Los diagramas A, B y C, es decir, estos tres primeros, describen un patrón en el que los valores crecientes de Y corresponden a valores crecientes de X. Es decir, que es una pendiente positiva, ¿verdad? Una tendencia, si fuera una línea recta o una pendiente positiva, ¿verdad? Digamos, si X aumenta y aumenta, entonces va una tendencia ascendente. Bien, entonces los diagramas de dispersión de figura D, E y F describen patrones en que los valores de Y disminuyen cuando los valores de X aumentan. Entonces, digamos, estos tres primeros son ejemplos de correlaciones positivas. Es decir, cuando X aumenta, Y aumenta. Y los tres últimos diagramas son ejemplos de correlaciones negativas. Es decir, que cuando X aumenta, Y disminuye. Entonces, digamos que si tiene una forma de ecuación de línea recta, sería una pendiente negativa, ¿verdad? Entonces aquí se miran los tipos de correlaciones positivas. Digamos, este 0.851 que se acerca a 1, pero no mucho. 0.991 se va acercando.
Entonces ya va similar a una línea recta, ¿verdad? Y esta es que R igual a 1 es correlación positiva perfecta. O sea que es una línea recta cuando es correlación positiva perfecta. De manera similar, las correlaciones negativas, ¿verdad? Entonces esto es importante porque para los ejercicios tienen que dibujar el diagrama de dispersión. Pero esto no es difícil, sino que más que todo es ubicar el punto, recordando un poco la ubicación de puntos en el plano cartesiano. Entonces, los tres primeros son ejemplos de correlaciones positivas. Los tres primeros diagramas y los siguientes tres diagramas son ejemplos de correlaciones negativas, que cuando es perfecta tienen forma de una línea recta, ¿verdad? Bien, en contraste con las primeras 6 gráficas, el diagrama de dispersión de la figura G, es decir, estos que están acá, no muestra patrón alguno y sugiere que no existe una correlación o relación entre X y Y. Por último, el diagrama de dispersión de la figura H, es decir, muestra un patrón muy diferente que sugiere una relación entre X y Y, pero no es un patrón lineal, línea recta, sino que aquí lo que se forma es una parábola. Entonces, cuando está difuso es que no hay correlación como esto, ¿verdad? No hay ninguna relación, todo un universo ahí de un cielo estrellado ahí sin ningún patrón como los anteriores. Es que no hay correlación, la correlación es 0. Y en este caso es que no es una línea recta la correlación, sino que es una relación que no es lineal, ¿verdad? O sea, aquí es una forma parábola. Nosotros nos vamos a enfocar a correlaciones lineales. Entonces, de la estadística, digamos, cuando miramos ejemplos en matemáticas, precálculo, cálculo de una función de ingreso en función del coste, en función del artículo, una función algebraica y igual 2x más 5, por ejemplo. De esas ecuaciones salen de la estadística, de la regresión. Bueno, ya me estoy adelantando, pero salen las empresas, bueno, donde hacen estudios matemáticos, bueno, más que todo las grandes empresas. Entonces hacen relaciones entre artículos y ganancias, ¿verdad? Y comparan conjuntos de datos y sacan esas ecuaciones, ¿verdad? Esas funciones función de ingreso, función de costo, con relación a los artículos, ¿verdad? El variable X. Coeficiente de correlación lineal. Puesto que el examen visual de los diagramas de dispersión es muy subjetivo, necesitamos medidas más precisas y objetivas. Empleamos el coeficiente de correlación lineal que sirve para detectar patrones lineales. Entonces aquí es un valor R, ¿verdad? Coeficiente de correlación lineal se representa por la letra minúscula R. Entonces esto nos mide el grado de que se relacionan, ¿verdad? Una variable con otra. Definición. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos apareados X y Y en una muestra y su valor se calcula con la fórmula siguiente, ¿verdad? Entonces esta fórmula es importantísima, ¿verdad? Es la primera fórmula de correlación lineal, ¿verdad? Es importantísima que la tengan presente, que es igual a n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre la raíz cuadrada de n, aquí dentro del radical n por raíz cuadrada de x cuadrado menos la sumatoria de x elevada al cuadrado. Aquí hay que tener cuidado no confundir esto, ¿verdad? Estos son datos diferentes. Por la raíz cuadrada de n por la sumatoria de y al cuadrado
menos la sumatoria de y, pero elevada al cuadrado. Es decir, esta es la sumatoria de valores de y elevados al cuadrado y esta es la sumatoria de y, pero que se eleva al cuadrado. Ya vamos a ver con ejemplos, ¿verdad? Ya se debe entender mejor con los ejemplos que vamos a ver. Puesto que el coeficiente de correlación lineal R se calcula utilizando datos muestrales, se trata de un estadístico muestral empleado para medir la fuerza de correlación lineal entre X y Y. Es decir, si se comparan pares de datos y toman un patrón más o menos así, hay una correlación lineal, ¿verdad? Porque se van acercando a un comportamiento de línea recta, ya sea así, si es positivo, negativo. Entonces el diagrama de dispersión en un primer momento ayuda para visualizar, ¿verdad?, la relación de... Entonces, si hay ese patrón, se puede aplicar el coeficiente de correlación lineal. Bueno, en la tarea, como los ejercicios, todo le va a pedir, ¿verdad? En los que pida correlación lineal, ¿verdad? Requisitos, dice, dado cualquier conjunto de datos muestrales apareados, siempre se puede calcular el coeficiente de correlación lineal R, pero se deben satisfacer los siguientes requisitos cuando se prueban hipótesis o cuando se hacen inferencias acerca de R, que es el coeficiente de correlación lineal. La muestra de datos apareados XY es una muestra aleatoria de datos cuantitativos. Es importante que los datos muestrales no se hayan reunido por medio de algún método inapropiado, como una muestra de respuesta voluntaria. 2. El examen visual del diagrama de dispersión debe confirmar que los puntos se acercan al patrón de una línea recta. Y número 3, es necesario eliminar cualquier valor extremo si se sabe que se trata de un error. Y los efectos de cualquier otro valor extremo deben tomarse en cuenta calculando R con y sin el valor extremo incluido. Esto más que todo cuando ya se hacen, estos requisitos son para ya trabajos de campo, ya en la vida real, ¿verdad? O sea, que un valor extremo sale del patrón, entonces ese se puede eliminar, pero los ejercicios que ustedes van a hacer ya tienen que usar los datos ahí que se les dan, ¿verdad? Notación para el coeficiente de correlación lineal R. Digamos, N. Entonces, estamos con esta fórmula, ¿verdad? Entonces aquí se explica la notación para el coeficiente de correlación lineal R. N denota el número de elementos indicados de XY. Este N que aparece acá, el número de elementos, ¿verdad? Indicados de XY. Sumatoria de X denota la suma de todos los valores de X. Sumatoria de X cuadrado indica que cada valor de X debe elevarse al cuadrado y después deben sumarse esos cuadrados. Sumatoria aquí dentro de paréntesis, sumatoria encerrada en paréntesis, elevada al cuadrado, que es distinto al anterior, indica que los valores de X deben sumarse y el total elevarse al cuadrado. Es sumamente importante evitar confundirse entre sumatoria de X cuadrado y sumatoria dentro de paréntesis elevado al cuadrado. Es decir, que este es el total de valores de X que se elevan al cuadrado y este es la sumatoria de todos los valores de X que se han elevado al cuadrado cada uno de ellos. Sumatoria de XY indica que cada valor de X debe multiplicarse primero por su valor Y correspondiente. Y después de obtener todos estos productos se calcula su suma. R representa el coeficiente de correlación lineal de una muestra. Y Rho se usa para representar el coeficiente de correlación lineal de una población. Bueno, esto para que sepan que para una población se puede calcular, pero para una población es mucho más difícil. Solo ahí se necesita un censo completo.
Entonces, generalmente estadísticas solo se usan muestras, ¿verdad? Entonces, si para una población completa el coeficiente de correlación lineal no es R, sino que tendría un símbolo de la letra ρ, ¿verdad? Esta que parece P. Bien. Esta tabla, tienen que usarla, esta tablita. No sé si es una tabla pequeña, pero importante que la impriman, ¿verdad? Creo que les voy a mandar la foto. Es pequeñita. Esta tablita nos usa para, la usamos para cuando se saca el coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Nos sirve de comparación para determinar si hay correlación entre ambas variables. Interpretación de R por medio, R que es coeficiente de correlación lineal, por medio de la tabla A6. Tabla 6 porque es la que está del texto, ¿verdad? Pero en sí esta habla de los valores críticos del coeficiente de correlación de Pearson, que es el nombre que tiene Pearson. Bueno, si el valor absoluto del valor calculado de R, el coeficiente de correlación lineal, excede al valor de la tabla A6, se concluya que existe una correlación lineal significativa. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. Entonces aquí lo que se hace es que se busca, ¿verdad? Según el número de muestras, datos de X y Y, ¿verdad? Que se busca y se compara con el que se calcula con la fórmula. O sea, aquí puede dar positivo o puede dar negativo, pero hay que comparar, digamos, el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto de un número? ¿Recuerdan de matemática? Digamos, el valor absoluto de menos 5, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Es el número sin el signo, ¿verdad? O sea que el valor absoluto de todo número es positivo. Entonces, el coeficiente de correlación, si sale negativo, su valor absoluto, es decir, el positivo, se compara con este, ¿verdad? Y si el valor absoluto del valor calculado con fórmula de coeficiente de correlación lineal excede el valor de la tabla A6 de esta, se concluye que sí existe una correlación lineal significativa entre las variables X y Y. De lo contrario, si el valor absoluto es menor al valor encontrado acá, entonces se dice que se concluye que no hay correlación, pero el valor absoluto, es decir, el negativo, el valor, sino el valor positivo de lo que sale del calculado, ¿verdad? No el negativo, porque el negativo va a ser siempre menor que cualquier valor de estos, sino que hay que comparar el valor absoluto, es decir, el valor que salga de correlación lineal sin el signo, ver si es mayor que el que sale en la tabla. Si es mayor, hay correlación. Si no, si es menor al que sale aquí en la tabla, no hay correlación. No sé si me explico. Bueno, ya con un ejemplo ya se va a aclarar, ¿verdad? Con un ejercicio que ya vamos a ver. Ahora, en esta tabla hay 3 columnas, ¿verdad? N es según el número de datos que estamos analizando, que con este nos vamos a guiar. Y hay 2 columnas. En una dice alfa 0.05 y alfa igual 0.01. Bien, entonces, este alfa 0.05 es para niveles de confianza del 95%. El problema se los tiene que decir. Para niveles de confianza del 95%, entonces se utiliza esta columna. Si el problema le dice niveles de 95%, alfa es 0.05. ¿Por qué? Porque, digamos, 95% se le resta 1
en tasa a 0.95 queda 0.05, ¿verdad? De la tabla de distribución normal. Y si el nivel de confianza, el problema les dice que es del 99%, van a buscar en esta columna, en la última. ¿Por qué 99? El alfa es como la cola, ¿verdad? La cola de la campana, entonces, de la gráfica de distribución normal. Entonces, 1 menos 0.99 es 0.01. Entonces, para nivel de confianza de 95% buscan para alfa 0.05 y para niveles de confianza del 99% para alfa igual 0.01. Que ahí solo no escriben un 0 de antes del punto, pero es lo mismo, 0.01. Redondeo del coeficiente de correlación lineal. Aquí nos dice que el coeficiente de correlación lineal, R, a través de 3 decimales, se redondea el coeficiente de correlación lineal a 3 decimales, de manera que su valor pueda compararse directamente con los valores críticos de la tabla A6. Entonces se redondea el coeficiente de correlación lineal a 3 decimales para que se puedan comparar con lo de esta tabla, ¿verdad? Al calcular a mano R, que es el coeficiente de correlación lineal, y otros estadísticos de este capítulo, hacer un redondeo a la mitad de un cálculo suele generar errores importantes. Así que trate de utilizar la memoria de su calculadora para almacenar los resultados inmediatos y redondee solo al final. Es decir, que se recomienda que pongamos el máximo de decimales en los, si hay decimales, ¿verdad? En los cálculos intermedios para que al final nos dé más exacto el resultado. Entonces, aquí ya vamos con un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo 1, cálculo de R, de coeficiente de correlación lineal. ¿Qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, utilice la muestra aleatoria simple de datos que aparece en la tabla siguiente para calcular el valor de coeficiente de correlación lineal R. Entonces, nos dan esta tabla con estos datos, ¿verdad? X, entonces que X y Y, ¿verdad? Entonces dice que para cuando X es 13, Y es 5, para bien. Entonces para X, cuando X es 3, el Y corresponde a un valor de 5. Cuando X es 1, Y corresponde un valor de 8. Cuando 3, X es 3, corresponde a un valor de 6. O sea, no importa que se repita, o sea, ustedes van a agarrar los datos que le da el problema. Voy a cambiar de sitio porque aquí dentro, pero no nos retrasemos. Bien. Entonces, se ordenan los datos de forma vertical para cálculos para hallar coeficientes de correlación lineal R. Para esta muestra de datos apareados, N es igual a 4. Entonces, si ustedes observan, los pares de datos que se analizan es 4. Entonces, N es igual a 4. Dibujamos el diagrama de dispersión con su eje X, con su eje y graficamos cada par de puntos. Digamos, para X igual a 3, Y es igual a 5 en el primer par de datos, ¿verdad? O sea que para 3 corresponde 5. Aquí sería este punto. Para el siguiente punto, para 1 corresponde 8. 1 corresponde 8 acá, ¿verdad?
Para el siguiente par de datos, para x igual a 3, y corresponde 6, que sería este punto. Y para el último par de datos, para x5, y corresponde 4. Entonces, esto es una ubicación de puntos en el plano cartesiano. Eso es el diagrama de dispersión. Si ustedes observan, la tendencia es una correlación negativa que va descendiendo, ¿verdad? Como en los ejemplos de los gráficos que presenté al final. Bueno, casi al inicio, perdón. Bien, entonces, en los ejercicios se le pide este diagrama de dispersión, ¿verdad? Vamos a usar el puntero acá. Este diagrama de dispersión se le pide. Esto es la gráfica es ubicar puntos en el plano cartesiano. Cada par de puntos es un punto en el plano cartesiano. Punto 3,5, que es este, el punto 1,8, que es este, ¿verdad? El punto 3,6 es este, así, siempre, por como 3 se repite, van a haber 2 puntos para 3, uno para 5, otro para 6, ¿verdad? Y 5,4, este punto. Entonces, miren, la tendencia es una correlación negativa, similar como aparece este diagrama. Este es una tendencia así, una correlación negativa. Nada más que claro que aquí son pocos puntos los que estamos analizando, ¿verdad? Bien, entonces hacemos el cálculo de estadísticos empleados para calcular R. Entonces hacemos una tabla. Entonces iniciamos con las tablas, dos columnas de X y Y, ¿verdad? Entonces los datos que nos dan acá, los vuelvo a escribir acá, nada más que los pongo en forma vertical, ¿verdad? Para abajo, 3, 5, 1, 8, 3, 6 para X, Y. Entonces una tercera columna sería XY, que es el producto de X por Y. Lo pongo en rojo porque estos los vamos a calcular. Estos están dados, pero estos tenemos que calcularlos para sacar el coeficiente de correlación lineal. Bien, entonces XY sería 3 por 5, 15. XY es el producto de X por Y, ¿verdad? Entonces esta columna sale del producto de estos dos valores. 3 por 5, 15, 1 por 8, 8. 3 por 6 da 18, 5 por 4, 20. Y sacamos los totales para cada columna, ¿verdad? X cuadrado sale de elevar al cuadrado cada uno de los valores de X. 3 al cuadrado es 9, es decir, 3 al cuadrado, que es 3 por 9. 3 por 9, 1 al cuadrado va a ser 1. 3 al cuadrado, que es 9. 5 al cuadrado es 25, sacamos el total. Y Y cuadrado es el cuadrado de cada uno de los valores de Y, ¿verdad? 5 al cuadrado da 25, 8 al cuadrado da 64, 6 al cuadrado da 36, 4 al cuadrado da 16. Y sacamos el total, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos totales son las sumatorias, ¿verdad? De los insumos para la fórmula de correlación lineal, ¿verdad? Esta es la sumatoria de X, este sería la sumatoria de Y, este sería la sumatoria de X por Y, esta es la sumatoria de X cuadrado, y esta es la sumatoria de Y al cuadrado, y N es igual a 4. Creo que nos quedamos por acá porque ya nos sacan, ¿verdad? Ya nos está sacando el Zoom. Van a entrar a las 8:46 de nuevo, ¿verdad? Lo voy a escribir en el chat. 8:46, vuelvan a entrar. 8:47 mejor, que hay un 8:47. Y ya lo